Hoy quiero hablarte del arrebatamiento de la iglesia. ¿Será bíblica esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia? Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Vaya tomando en cuenta lo que voy leyendo en la palabra del Señor. Aquí quiero hacer una aclaración respecto a la resurrección y respecto a la transformación de nuestro cuerpo físico. Una pregunta: ¿por qué los santos, los que murieron en Cristo antes del arrebatamiento, deben ser transformados, deben resucitar, ser transformados, y nosotros, los que vivimos, vamos a ser transformados? ¿Por qué? Pablo dice, número 1, en la carta a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero esto dijo Pablo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción la corrupción no hereda incorrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros cuerpos de carne no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo y el mío, hechos del polvo, no podrían soportar la ley del reino de los cielos. Nuestros cuerpos necesitan ser transformados para heredar el reino de los cielos. Este cuerpo corruptible y mortal no puede heredar el reino de los cielos si no es transformado. Por eso dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojo. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. He aquí, dijo Pablo, yo os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él está hablando de los que fallecieron en Cristo Jesús y los que vivimos. Cuando él dice no todos dormiremos, también hablaba del mismo. Quizás él pensaba que no iba a dormir en el Señor. Él pensaba que, como dice la Escritura, seremos arrebatados. Quizás él pensaba, como no teniendo conocimiento de los tiempos, que él no iba a dormir, que él no iba a morir. Pero él es uno de esos que están descansando en los sepulcros, esperando el arrebatamiento. Su cuerpo, como muchos de los que están descansando, y como nosotros, los que vivimos, seremos transformados. En un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojo, en un instante, usted parpadea en esta hora. A esa velocidad, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que ahora voy a explicar a qué se refiere Pablo con esa final trompeta, porque se tocará una trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, los ojos son el miembro del cuerpo más rápido. Así será transformación. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, esta parte que estoy leyendo vamos a hablarla mañana, si Dios quiere, cuando hablemos de la resurrección de los santos. La Biblia habla de 3 resurrecciones. Escuche esto. Va a estar fascinante de aquí en adelante lo que voy a hablar en esta noche. Una de las resurrecciones será la de todos los santos desde la fundación del mundo hasta que Cristo venga en el arrebatamiento. Será la primera resurrección. La primera resurrección tiene 3 etapas.
La primera, la de los santos, las que murieron hasta que venga el Señor. La segunda resurrección, te estoy hablando de las primeras. La segunda etapa será la gente que muera en la gran tribulación. Los primeros que van a morir en la tribulación serán, escuche esto, los perseguidos por el anticristo. Los 144.000 judíos van a predicar la palabra del Señor apenas ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Ellos van a predicar y van a ganar almas. Ellos van a predicar en todas las naciones. Ellos, en la mitad de la tribulación, que eso lo vamos a ver más adelante, van a ser perseguidos y decapitados por causa del nombre del Señor y del Evangelio. En la mitad de la tribulación van a ser decapitados los dos testigos. Los dos testigos van a morir y al tercer día van a resucitar. Esa es la segunda etapa de la primera resurrección. Ahí, en la primera mitad, 3 años y medio de la tribulación, van a ser decapitados los 144.000. Todos los judíos que sirvan al Señor y los cristianos que se quedaron en el arrebatamiento. Los que aceptaron a Cristo en el corazón por parte de los 144.000 van a ser perseguidos. El anticristo los mandará a decapitar en la mitad de la gran tribulación. Como dijimos, los dos testigos resucitan en la mitad, al tercer día de haber muerto. Y los otros mártires resucitarán cuando venga el Señor en la segunda venida. Eso puede encontrar usted en Apocalipsis capítulo 26. Dice que ellos serán decapitados y luego vivirán para entrar al milenio en la segunda venida del Señor. Al final del milenio se dará la segunda resurrección, que es la de los muertos que no murieron en Cristo, los injustos. Eso será al final del milenio. Entonces viene el arrebatamiento, transformación de los justos y resurrección de los santos. Esta es mi postura y ahora le voy a explicar por qué. Ahí empieza la gran tribulación, 7 años. A la mitad mueren los dos testigos que resucitan a los 3 días, los 144.000 y todos los mártires que se quedaron de la iglesia en el arrebatamiento, y los que aceptan al Señor y se han perseguido y no lleguen a Cristo, morirán en la gran tribulación en la mitad. Luego viene el Señor en la segunda venida, resucitan los mártires para entrar al milenio, y luego del milenio, al final del milenio, ahí serán resucitados los que murieron injustos desde la fundación del mundo hasta el final del milenio para ir al juicio final para condenación. Ahí serán juzgados, abrirá el Señor los libros y no figurarán sus nombres porque ellos fueron injustos. Y al no figurar los nombres en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego por la eternidad. Estoy adelantándome un poquito a los temas que vienen después de hoy. Entonces, quiero explicarte que el arrebatamiento es una doctrina bíblica. Muchos dicen, bueno, pero el Señor Jesucristo no habló del arrebatamiento de la iglesia, pero quiero decirte que Él no negó tampoco el arrebatamiento de la iglesia. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, dijo el Señor. Y si me fuera, yo prepararé lugar, vendré otra vez, ahí está diciendo que viene otra vez, y lo tomaré a mí mismo. Él viene y nos va a tomar, para que donde yo estoy, en el cielo, ustedes también estén conmigo. Ahora, Él le dijo a los discípulos en capítulo 16 de Juan, versículos 2 y 13, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las van a poder sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oiga y os hará saber todas las cosas a ustedes de lo que ha de venir. Él se refería al Espíritu Santo de Dios. Mientras tanto, Él nos deja el Espíritu Santo mientras Él ascendió a los cielos. Esta doctrina del arrebatamiento tomó fuerza con Pablo. Escucha esto. Y también la resurrección. Pablo se dedicó a hablar del tema de la resurrección y del arrebatamiento.
Entonces Pablo, por medio de la presencia y revelación del Espíritu Santo, fue revelado cosas que todavía no habían sido claras en ese tiempo. Hoy el Señor nos habla por medio de las cartas de Pablo y nos hace entender lo que él dijo. Dice, he aquí os digo un misterio, dijo Pablo. Algo que antes en el tiempo de él no se había entendido. Se enseñó, pero no había sido revelado a la gente, hasta que vino el Espíritu Santo y lo guió a Pablo para hablar de esto y profundizar del tema de la resurrección de los muertos y del arrebatamiento. Bendito sea el Señor. Dijo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dijo que habrá un cambio de estado de nuestro cuerpo físico, de cuerpo de carne a cuerpo glorificado. Dice 1 Corintios, capítulo 15, versículos 53 y 55. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se convierta en inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya convertido en incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida en la muerte. Y dirá, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa palabra se cumplió. Pablo cierra esta explicación sobre la resurrección y la transformación del cuerpo con palabras contundentes. La muerte ya no tiene poder sobre los siervos del Señor. Ni el pecado, ni el diablo, ni los demonios, ni la tumba, ni el infierno tiene potestad sobre nuestras vidas. Jesús venció a la muerte y por lo tanto nosotros también. Él nos hizo más que vencedores. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 35, ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor del Señor. Ahora, respecto al arrebatamiento, la pregunta es, ¿cuándo será este evento de 7 años de tribulación? Yo quiero que prestes atención, hermano. Para muchos es esto un tema fábula, cuentos de hadas, pero para muchos es un tema muy importante. Hago un paréntesis aquí. Hay muchos pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, hermanos, que he escuchado 1000 veces decir esto y me lo han dicho muchas veces a mí, en muchas naciones, en muchos lugares donde he ido y he estado presente para predicar. Me han dicho, hermano, a mí no me interesa lo que pase luego del arrebatamiento. Escuche bien esto, porque yo no voy a estar presente. A mí no me interesa lo que hablen sobre el arrebatamiento, la tribulación, el milenio, la segunda venida, el juicio final, la eternidad. No me interesa. A mí lo que más me interesa es estar preparado y a irme con el Señor. Está bien, tienen razón, no los juzgo. Y todo aquello que piensan lo mismo, está bien, hermano. Debemos respetar el pensamiento de cada uno. Pero si está en la Biblia y el Señor me lo pidió, tenemos que hablarlo, hermano. Es muy importante. Toda la Biblia habla de Cristo Jesús, lo que dijo Cristo, y aún lo que Pablo dice está escrito en la Biblia. Yo no puedo arrancar y obviar estos temas. Entonces, ¿cuál es la postura bíblica? Escucha y presta atención a esto. En este tema hay opiniones divididas, muchas opiniones. Yo encuentro 3 posturas distintas con respecto al arrebatamiento de la iglesia. La primera es, están aquellos, los post-tribulacionarios, los que creen que será el arrebatamiento al final de los 7 años de la tribulación y gran tribulación. Creen que seremos levantados al final, veremos al Señor en las nubes, seremos transformados y luego vendremos a la tierra para reinar literalmente 1000 años. O sea que haremos al final de la gran tribulación. O sea, será instantáneo, vamos, vemos al Señor y volvemos. Esa es la creencia de los post-tribulacionarios. La segunda postura, están los que piensan que seremos levantados a la mitad de la gran tribulación, o sea, a la mitad, 3 años y medio, para ser guardados de la parte más fuerte del juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. Estaremos 3 años y medio en el cielo y volveremos al final en la segunda venida del Señor. Esa es la segunda postura. Y la tercera, que es la que creo por la palabra del Señor, que están los que creemos en el arrebatamiento antes
de esos 7 años de tribulación y gran tribulación. De manera que mientras que en la tierra se viva 7 años de gran tribulación, donde comandará el anticristo, donde habrá persecución, la iglesia estará disfrutando de 3 años y medio de coronación en el tribunal de Cristo, coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores y bodas de Cordero. Yo creo y tengo esa postura porque voy a meter base bíblica para entender por qué creo en eso. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Entonces la primera fase es que la iglesia estará en el tribunal de Cristo y la segunda en la boda del Cordero de Cristo. Entonces, en la segunda fase estaremos celebrando esta gran boda. Y luego, al final de los 7 años, con el Señor volveremos a la tierra. ¿Para qué? Para defender a Israel, y ahora lo vamos a ir viendo con el correr del mensaje, y reinaremos 1000 años con el Señor. Esa es mi postura, la tercera. Pareciera que las terceras posiciones pudieran tener versículos que apoyan a cada una de las 3 que acabo de nombrar. Pero creo que hay mucha más evidencia bíblica para creer que el arrebatamiento será antes de esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Por esto veremos algunos argumentos bíblicos en esta hora y estudiaremos los otros pasajes que parecieran apoyar los dos puntos primeros que hemos hablado. Pero quiero decirte que toda la profecía bíblica se va alineando a la verdad de Dios. Y es menester que tú aprendas, entiendas que la base de este mensaje es lo que Dios quiere que entendamos y no lo que el hombre habla. Usted no me cree a mí, como dije en un comienzo. Usted créale a la palabra del Señor. De esto se trata esta serie. Yo quiero ir sacando dudas. Usted es libre de pensar lo que usted quiere. Vamos a basarnos en la historia del pueblo de Dios, la historia del pueblo de Israel y la historia de la iglesia, para ir entendiendo esto. ¿Qué sucede con la palabra rapto? Estoy entendiendo que hay mucha gente que discute, no es rapto, es arrebatamiento. ¿Por qué le dicen rapto si es arrebatamiento? Un rapto parcial, un arrebatamiento parcial, escondido. Bueno, ¿qué sucede con la palabra rapto? Algunos argumentan que la palabra rapto no está en la Biblia y tienen razón. No está la palabra rapto en la Biblia. Es verdad. Pero, ¿cuál sería la palabra correcta para usarla? ¿Rapto será correcta? ¿No será correcta? Muchos usan la palabra arrebatamiento. A mí me gusta usar la palabra arrebatamiento. ¿Cuál será la verdad teológica de esta palabra? La palabra usada originalmente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 es arpazo o arpazo en el griego, que significa en griego tomar fuerza, tomar concreto todo. Eso son lo que significa la palabra arpazo. Lo utilizan en modo figurativo para designar un objeto de saqueo, de robo, algo que se codicia, tomar algo, arrancar algo por la fuerza. Eso significa arpazo. Un sinónimo de la palabra raptar. Ahí estamos bien. Cualquier cosa usted me escribe. Por eso arpazo o harpazo tiene que ver con sacar a alguien con urgencia de un peligro eminente. Sé que Cristo nos sacará de la ira venidera y tengo base bíblica para decir eso, pero yo prefiero decir arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el Señor viene a buscar lo que a Él le pertenece. Viene a buscar a su pueblo, a su novia, la iglesia a la que Él pagó con sangre en la cruz del Calvario. Entonces Él viene a buscar lo que a Él le pertenece, lo que es de Él, lo que Él compró con sangre. Él no viene a saquear ni robar nada. Opinión personal. Por eso uso la palabra arrebatamiento, pero también se puede usar la palabra arpazo, que es rapto. ¿Me va entendiendo?
Por eso no hay que discutir esto, hermano, porque hay muchos que tienen tres posturas diferentes. Yo hablo de mi postura y me gusta decir arrebatamiento de la iglesia. Lo primero que debemos comprender es que Dios no permitiría nunca que su iglesia sufriera la ira que le pertenece al mundo impío. Por eso el Apocalipsis habla de la ira de Dios a los moradores injustos. Este será un tiempo de prueba, un trato de Dios especial con su pueblo Israel. La Biblia dice que será un tiempo de angustia para Jacob. Cuando dice Jacob, se refiere a Israel en la carne. Hoy nosotros somos Israel espiritual. La iglesia no tenemos nada que ver con la nación de Israel. Jacob en la carne. Eso usted puede encontrar en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Dice que será día grande como nunca antes, que no hubo y ni será semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Otra de las cosas que quiero aclarar, que es un tema para hablarlo largo y tendido en otra parte, no hoy en el arrebatamiento, es que la iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia hoy es un paréntesis que el Señor levantó luego de Pentecostés para predicar la palabra del Señor hasta que Cristo venga en el arrebatamiento. La iglesia no reemplaza a Israel. Podemos hablar de eso si Dios quiere, y me acuerdo vamos a hablar de eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice que Cristo nos librará de la ira venidera. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, cuando Pablo habló de la ira que será derramada en la gran tribulación, dijo: no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para entender por qué Dios no permitirá que su iglesia sufra la gran tribulación, debemos escudriñar la palabra en esta hora más profundamente y ver cómo Él ha obrado en medio de los tiempos con el juicio. Cómo hizo Dios, cómo obró con juicio a Israel, a las naciones, a este mundo. Cómo hizo Él, cómo trató con juicio a las naciones. Veamos algunos ejemplos. La palabra dice que Enoc voló al cielo antes del diluvio. Dios se enojó tanto contra la tierra, contra el mundo impío, que decidió derramar su ira sobre la tierra a través de un diluvio. Ese diluvio arrasó con todo ser viviente. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, dice que él caminó con Dios, Enoc caminó con el Señor y fue levantado para no ver muerte. Noé halló gracias delante de Dios y fue por eso que fue salvado por el Señor. Dios derramó juicio hasta que Noé y su familia habían entrado a la barca. No entró el juicio a la tierra hasta que Noé, junto con su familia y con los animales, las parejitas que el Señor le mandó a que él metiera en esa barca, hasta que no entraron, no vino el juicio. O sea, agradó a Dios Noé y su familia y no vino juicio hasta que él entró. Y la puerta luego fue cerrada. Usted puede verlo eso en capítulo 6, versículo 7 de Génesis. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Esa puerta es Cristo Jesús. El Señor cerró esa puerta, Dios Padre cerró la puerta del arca y dijo hasta aquí. Ahora viene juicio a esta tierra. ¿Me van entendiendo, hermano, cómo se van encajando los engranajes? Génesis capítulo 19, versículo 15 al 22. De igual manera, Lot, usted puede leerlo para no extenderlo tanto, Dios había decidido derramar su ira, su juicio contra Sodoma y Gomorra y otras ciudades impías. Había sido tanto el pecado y la maldad que el Señor decidió destruirla. Lot le preguntó al Señor, Señor, dijo Lot, ¿puedo escapar a ese monte? Y Dios le dijo, sí, ve. Corre, porque nada podrá pasar hasta que estés seguro ahí arriba. Mire esto. Y no fue derramada la ira de Dios
hasta que Lot y su familia habían sido sacados, corrieron y se pusieron a salvo en el monte. Ahí vemos que Dios primero pone a salvo a su pueblo y entonces derrama su ira, su juicio contra el mundo impío. ¿Me va entendiendo? Sí puede ser aburrido este tema, hermanos, le puedo entender, pero es necesario que usted entienda lo que se viene de aquí en adelante. Y a medida que va pasando esto, vamos entendiendo muchas cosas, esto se va a poner fascinante, hermano. Se lo puedo asegurar porque es palabra de Dios y no palabra de hombre. Otro caso es el caso de Elías en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Él fue arrebatado en nubes con un carro de fuego en un torbellino y no vio muerte. El Señor fue el ejemplo más claro y visible. Él ascendió a los cielos. Él se encontraba con sus discípulos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Él ascendió a los cielos. Miren todos los casos de arrebatamiento que encontramos en la palabra del Señor. Y muchos siguen diciendo que no existe. Si la palabra lo habla, yo lo creo porque es palabra de Dios. Algunos pueden argumentar que la iglesia primitiva y los apóstoles fueron perseguidos y fueron mártires, y que por lo tanto nosotros también vamos a ser martirizados, vamos a ser perseguidos por el anticristo y vamos a morir en mano de él. Quiero aclarártelo con la palabra. El problema con esta afirmación de muchos es que hay que discernir la diferencia entre la prueba o las aflicciones que los cristianos podemos atravesar y diferenciar con los tiempos de juicios divinos y la ira de Dios hacia los impíos. Son dos cosas diferentes, hermanos. La persecución que sufrió la iglesia primitiva que atravesó es simplemente parte de las pruebas y aflicciones y persecuciones que todo cristiano puede atravesar. De alguna manera u otra pasamos aflicción, pasamos persecución. Amén. Todos vamos a ser perseguidos por el hombre, por espíritus, por lo que fuere, y aún los que se queden van a ser perseguidos. Es terrible lo que va a suceder. Pero el tiempo de la gran tribulación no es un tiempo de prueba como cualquier, hermano. No es un tiempo de prueba común. Cuando analizamos el Apocalipsis, no vemos a Dios intentando purificar a su pueblo, ni pasándolo por una prueba para que la iglesia pueda creer y expandirse, como sucedió en el tiempo de la era cristiana. Más bien, vemos que los 7 años finales serán un tiempo de ira y de juicio de Dios sobre el mundo impío. Esto es tan cierto que será un tiempo de ira de Dios que después que se toque la cuarta trompeta, dice la Escritura que habrá 3 ayes, 3 ay. Un ángel dice, ay de los moradores de la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar por los 3 ángeles. Eso será terrible, hermano. Luego que hay 7 copas de iras de Dios que son derramadas sobre la tierra para castigar al mundo impío, entonces, escuche esto, decir que el tiempo de la gran tribulación no es un tiempo de ira, es algo absurdo. ¿Por qué? Porque es un tema principal del Apocalipsis, el juicio de Dios sobre el mundo impío y la victoria de Cristo sobre el mal. Eso trata el Apocalipsis. Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer encinta, y no podrán escapar. Dice que vendrá destrucción sobre ellos, sobre los impíos, no sobre nosotros. Hoy escuchamos en el mundo todos los presidentes diciendo paz y seguridad. Se firmaron tratados de paz y seguridad y nadie puede traer paz y seguridad todavía. Entonces, en el medio de la gran tribulación, se escuchará paz y seguridad por medio de un tratado que firmará el anticristo con la nación
de Israel, ahí entran los palestinos, las naciones árabes y tantas cosas que vamos a ir viendo todos estos días. Como podemos ver con estos ejemplos, Dios hace una diferencia entre el justo y el impío. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que el pueblo puro, santo, que se guarda para el Señor y que se ha guardado para Dios con sus vestiduras limpias, sin manchas y sin arrugas, tenga que ser perseguido por el anticristo en un tiempo de ira y juicio de Dios en las naciones impías. Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia, la cual representa a los cristianos verdaderos de este tiempo. ¿Por qué digo de este tiempo? Porque Apocalipsis capítulo 3, 8 habla de lo que voy a explicarle ahora. Y recién en el capítulo 4 en adelante habla de los juicios. O sea que la iglesia todavía va a estar hasta el capítulo 4, que representa Juan entrando al cielo, y recién vienen los juicios. O sea que cuando vienen los juicios, la iglesia no está en la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, escucha bien, iglesia, le habla a la iglesia, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, hay muchos que están siendo perseguidos. Estoy viendo en estos días en las redes sociales hermanos en Cristo que están allá predicando en las naciones de Medio Oriente, en África, están siendo decapitados por causa del testimonio de Cristo. Y nosotros hoy tenemos una pequeña persecución, un chisme, una habladuría, que te dicen falso profeta, mentiroso, hereje, tantas cosas, una peleita entre hermanos, ¡pum!, y abandonan el camino del Señor. Y no soportamos esa pequeña persecución. Hay otros que están dando la vida, martirizados por causa del nombre del Señor. Por cuanto has guardado, mire lo que dice: se abrirán las puertas de los cielos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto vi, y aquí una puerta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube aquí, le dijo a Juan, y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Que sucederán después de qué? Está hablando, le voy a mostrar lo que viene en adelante, tribulación y gran tribulación. A Juan le fue mostrado el arrebatamiento de la iglesia. Vemos que Juan va viendo ordenadamente, paso a paso, la profecía bíblica. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, escuche bien, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Notemos que no dice te guardaré en la obra de la prueba, sino te guardaré de. La iglesia será guardada. La hora de la prueba no es un lazo de una hora de 60 minutos. Cuando dice de la hora, no se refiere a 60 minutos, sino que habla un tiempo de 7 años según el libro de Daniel. La iglesia debe ser guardada de los juicios descritos, que por cierto, explico, no son 21 juicios, porque todos dicen, bueno, hay 21 juicios de Dios en la tribulación y gran tribulación. Son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira y 7 truenos que no se saben realmente qué serán, porque Juan, cuando estaba escribiendo el Apocalipsis, esos 7 truenos que el Señor le ordenó a Juan sellar el libro, y le dijo que no los escriba, que no describa lo que estaba viendo en esos 7 truenos. No los escribas. Eso está en Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. Las 7 voces, los 7 truenos que el Señor le habla a Juan no fueron descritos. Y yo, a mi entender, creo que es algo mucho más fuerte que las 7 sellos, que las 7 copas de ira y las 7 trompetas. Es algo mucho más poderoso. Por algo el Señor le dijo a Juan que no los escriba. Selló el libro sin haber escrito qué viene detrás de esos 7 truenos. O sea que son 28 juicios para la tierra, hermanos. Será algo terrible. Por eso usted en este tiempo debe esperar al Señor con ansia, con deseos.
vestidura sin mancha, sin arruga. Hermano, hay gente que estos temas, mire, no quieren saber nada porque le da temor, que hay gente que le dice a sus siervos, a los hermanos, no predique esto porque la iglesia se me vacía, tienen miedo, se alejan. Hermano, si está en la Biblia y el Señor te dice que lo prediques, háblalo, porque la sangre de esas personas no correrá sobre tu cabeza. A mí el Señor me habló, y eso voy a hablarlo en algún momento. Él me mostró una visión hace unos años atrás y me dijo, con voz audible, dijo, habla de mi venida porque muchos la tienen por tardanza y el tiempo está cerca. Y Él me mostró una visión grande, y yo hice un pequeño video sobre eso, donde Él me mostraba dos montes grandes, grandísimos, que los tenía que mirar así, y delante mío y entre medio de esos montes había un desierto, había un puente, y de este lado había una multitud enorme. Yo estaba en el medio de ese puente, y del lado derecho había en el final como un arco, y que pasaba a una tierra donde no había ningún tipo de juicios, no había dificultades, era como una tierra prometida. Y de este lado para mí representaba el mundo, con tantos problemas y tantas cosas que estaban sucediendo, y yo estaba en el medio mirando hacia esas dos montañas. Y en la visión comencé a sentir un temblor, temblaba, la tierra comenzó a temblar fuerte, y yo empecé a gritarle con voz como de trompeta a esa gente, hermanos, toda la gente que está ahí, venga, cruce, de pronto corra con todo, pase este puente hasta donde se ve ese arco, corran. Y algunos comenzaron a venir, pero muchos se quedaban. Y yo empecé a gritarle con desesperación, vengan porque se viene algo tremendo. Y de repente cruzó una multitud, y de este lado era mucho más grande la multitud que se quedó. Y cuando miré así entre medio de los montes, comenzó a verse una ola grandísima que se levantó. Y yo cuando la veo que sube, comencé a correr, y esa ola se levantó, sobrepasó los montes. Y cuando yo corrí y miro para atrás, la ola se levantó. Algunos lo agarró en la mitad del puente, y esa ola agarró desde la mitad del puente hasta donde esa multitud estaba ahí que no quería venir, arrasó con todos y los llevó el agua, hermano. Y muchos no quieren creer. No soy profeta, pero profeso la palabra. No soy profeta de oficio, pero creo que hay dones proféticos. Y el Señor en esa madrugada, yo estaba orando y Él me mostró en visión y me habló audiblemente, hermano. Entonces puedo entender que lo que se viene es muy, muy fuerte para las naciones. Usted me pregunta, ¿habrá oportunidad? Hay, pero será muy difícil soportar la persecución. Entonces, la iglesia se va antes de estos juicios. En el griego, en el versículo 10 que yo le dije recién, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, te guardaré en la hora de la prueba. Dios dice rescatar antes de la prueba a la iglesia. Será sacada antes. La palabra prueba en el original griego significa disciplinar, significa tentación, juicio, juzgamiento. Un estado de prueba en que Dios trae al pueblo de Israel un trato especial con Dios hacia Israel por medio de la adversidad, por medio de la aflicción, para animarlo y para probar su fe y confianza del pueblo de Israel para con Dios. Aleluya. La Biblia muestra que hay una mujer en medio de la tribulación. Esa mujer no es la iglesia, no es la Virgen María, como muchos dicen. Esa mujer representa a Israel. Dice que será guardada en medio de la prueba. Apocalipsis capítulo 12, versículo 16. No dice dice en la prueba. Capítulo 12, versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, Israel, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, 3 años y medio. Va a ser sustentada en el desierto, en medio de la prueba. Dice sustentar. Y no es lo mismo que librar de. La mujer es Israel y no es la iglesia y la Virgen María.
Israel sufrirá esa persecución y será sustentada por Dios en medio de la tribulación. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, y se le dieron alas a la mujer, las dos alas del águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. O sea, cuando habla de serpiente se refiere a Satanás, la serpiente antigua, para que volase al desierto, a su lugar, donde será sustentada. Por tiempos y un tiempo, la mitad de un tiempo. Otra vez aparece la palabra sustentada por. Cuando dice tiempo es un año. Cuando dice tiempos en plural son 2 años. Y cuando dice mitad de un tiempo es medio año. Un tiempo, tiempos y medio año. 3 años y medio. Ese es el tiempo que durará la gran tribulación. Tribulación 3 años y medio y gran tribulación otros 3 años y medio más. Entonces, entrará en la gran tribulación. Aquí nos habla que será sustentada por Dios. Pasará la prueba, donde muchos serán martirizados, y será sustentada. Entonces, la iglesia escapa antes y el Señor nos dejó en la Biblia grandes ejemplos. En otros pasajes, donde Dios promete ayudarnos en las pruebas, dice que Él estará con nosotros en la angustia. Pero cuando Jesús habló de la gran tribulación, y escucha y presta atención a esto, Él dice, te guardaré haciendo entender que así como a Lot y a Noé los guardó, ellos fueron guardados para no ser afectados por el juicio, así también guardará el Señor a la iglesia de la gran tribulación. ¿Me va entendiendo? También Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 21, 36, velen, pues en todo tiempo oren para que sean tenidos de ser dignos de escapar de todas estas cosas que van a venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velen para escapar. Manténganse en santidad, con sus vestiduras blancas, sin mancha y arruga. Velen ¿para qué? Para que sean dignos de escapar de lo que viene. Esta es una de las bases de lo que estoy diciendo, que la iglesia no puede pasar. Este es un pasaje paralelo que se lo dijo a la iglesia de Filadelfia. Aunque aquellos que se mantengan velando en oración, Cristo les permitirá escapar de la gran tribulación, o sea, como vimos el significado de harpazo o harpazo, seremos arrebatados del peligro eminente. Harpazo, rapto o arrebatamiento, para los que están entrando ahora. Muchos se preguntan, ¿y qué pasa con los pasajes de segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, que dice que Cristo no vendrá sin que primero se manifieste el anticristo y que se manifieste la apostasía? Ese es un pasaje muy discutido por teólogos, por pastores, por maestros, por evangelistas, por gente que pregunta. Cuando habla segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, entendemos que el arrebatamiento y la segunda venida del Señor son 2 eventos diferentes, separados por 7 años de por medio. El arrebatamiento es muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Pablo dijo que será un abrir y cerrar de ojos en primera carta de Corintios, como leímos al principio, capítulo 15, versículo 52. La segunda venida del Señor es visible y todo ojo le verá. Cuando hablamos de arrebatamiento, el Señor viene a las nubes, de ahí pega un chiflido, suban, ven novia, sube, el tiempo ha llegado, sube, y nos encontraremos con el Señor. Ahí nosotros le veremos cara a cara, pero en la tierra no le verán. Nosotros le veremos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, en la segunda venida, que no será un abrir y cerrar de ojos, vendrá el Señor, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron se refiere al pueblo de Israel. Ellos le verán venir, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Cuando se refiere a los linajes, ahí se refiere a los líderes, no quiero dar nombre para que el algoritmo no me tumbe el video, la élite mundial,
los que están preparando el camino, la entrada a la plataforma al anticristo. Algunos del pueblo de Israel que se quedaron lo van a ver y lamentarán las naciones cuando lo vean. Dirán, ese es el que traspasamos nosotros. Los que lo traspasaron, los que dieron cartas para crucificar al Señor. Eso tiene que ver con el imperio del anticristo. Cuando termina la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ahí las naciones quedaron devastadas y se unificaron con el Tratado de Roma, que hoy es la Unión Europea. Ahí se levantó el imperio que hoy está abriendo las puertas para que entre el anticristo y se levante ese imperio poderoso, el imperio del anticristo, séptimo imperio mundial, que lo vamos a hablar en adelante en los próximos temas que vienen. Ellos lamentarán verlo al Señor cuando baje en la nube con usted y conmigo y con sus ángeles. Ahí todo ojo le verá. Esto es tremendo, hermano. Entonces ese pasaje de Tesalonicenses capítulo 2, cuando dice que habrá pactos de paz y seguridad y que vendrá el anticristo, se levantará el hombre inicuo y todas esas cosas que habla Pablo, ahí no está hablando que el anticristo lo verán antes del arrebatamiento. Ahí está hablando de la segunda venida del Señor, no del arrebatamiento. La apostasía viene desde, ¿cuántos? 20 siglos atrás. Pablo está diciendo, viene apostasía y la venimos viendo desde años. Y ahora mucho peor. Apostasía hay. El anticristo no puede aparecer, ahora lo vamos a ir viendo. Luego del arrebatamiento. Entonces cuando dice que vendrá ese hombre inicuo, se refiere antes de la segunda venida del Señor, antes del final de los 7 años. Él tiene que aparecer en el mundo. Hoy está, yo creo que hoy está el anticristo en el mundo ya. Pero no se puede dar a conocer, no se puede manifestar hasta que la iglesia sea quitada. Bendito Jesús. También hay un pasaje que ha causado mucha discusión, que es el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús le habla sobre la persecución y recomienda huir a los montes. Si vemos la geografía de ese capítulo, de ese pasaje de Mateo 24, que están los otros también en los otros evangelistas, en los otros libros, pero a mí me gusta tomar este capítulo, me gusta mucho más. Si vemos la geografía de Mateo 24, estamos notando que está habiendo una alusión específicamente al pueblo de Israel, quienes serán perseguidos. Dice Mateo 24, 16, entonces los que estén en Judea, ¿dónde está Judea? Huyan a los montes. Versículo 21 del capítulo 24 de Mateo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora y ni la habrá. Lo que está hablando específicamente es de Israel. ¿Quién tiene montes? Vea la geografía del pueblo de Dios, Israel. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el arrebatamiento y la segunda venida? El arrebatamiento del Señor viene en las nubes y desde ahí, como vimos en 1 Tesalonicenses, que ahora lo voy a leer, desde ahí nos llamará a los santos, los que partieron con el Señor y resucitan en ese momento, y los que vivimos pegarán un grito y ahí subiremos. Ahí los sepulcros serán abiertos, ocurrirá la primera resurrección de los santos, y nosotros los que estemos vivos, si Dios quiere y esté vivo, ahí seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en la final trompeta, y ahí iremos con todos, o sea, se levantan del sepulcro y nosotros juntos, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, dice, porque el Señor mismo, Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ese arcángel es Miguel, el arcángel Miguel, comandante de los ejércitos celestiales del Señor, y con trompeta de Dios, shofar, en hebreo, cuerno de carnero, voy a explicar ahora en breve, en este mismo mensaje, qué diferencia hay entre shofar y trompeta. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, que vimos recién. Y luego, versículo 17, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. O sea, los que hemos quedado se refiere a nosotros los que vamos a ser transformados detrás de los muertos. Pero es todo en el mismo momento. Ellos resucitan primero y nosotros seremos transformados. Hay resurrección y transformación. Juntos, ahí. Con el sonido de una trompeta, shofar, un cuerno,
¿Me entiende? Ellos resucitarán primero. Seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Miren lo que será esto, tremendo, imagínenselo si puede. Yo no me lo imagino, pero imagino una visión ahí dentro mío de lo que será. Y estaremos siempre con el Señor. Usted entienda esto, una vez o resucitado y transformado, o arrebatado y transformado, lo mismo, ahí entramos en un estado de eternidad. Ya no podemos morir jamás. Nuestro cuerpo ya no morirá jamás. No entramos todavía a la eternidad porque todavía falta terminar todo el milenio, resurrección segunda de los muertos injustos, juicio final para la resurrección de los injustos, y luego viene la eternidad, la condenación, y nosotros en la ciudad celestial, ahí comienza la eternidad. Pero ahora en el arrebatamiento pasamos a entrar en un estado de eternidad. Imaginen lo que estoy diciendo, ya no moriremos jamás. Es hermoso. La segunda venida del Señor será luego de 7 años. Segunda venida del Señor, donde todo ojo le verá. Y dice, Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 7, aquí viene la nube, todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. ¿Qué hará el Señor cuando venga en la segunda venida? No arrebatamiento. Pondrá los pies en la tierra, dice el Señor, en Zacarías capítulo 14, versículo 4 y 5, y dice que Él afirmará sus pies en aquel día, segunda venida, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá. Mire lo que va a producir cuando el Señor ponga su pie en la tierra. Será tan poderoso que temblará la tierra. Ahí enfrente de Jerusalén, en el monte de los olivos, y habrá un valle muy grande, dice la Escritura, donde se peleará la batalla del Armagedón. En ese valle se peleará la tercera guerra mundial, la batalla del Armagedón. Él viene, dice versículo 5, en el mismo capítulo 14 de Zacarías, versículo 5, vendrá con todos los santos, con usted y conmigo. La iglesia viene casado. Luego de 7 años, vestidos de blanco, Él vendrá con un vestido blanco resplandeciente, venimos con cuerpos glorificados, vendrá también escoltado por sus ángeles. Apocalipsis capítulo 19, del 11 en adelante, Él viene y dice que viene con su vestido manchado con sangre. ¿Qué significa eso? Viene con corona, viene diciendo un cartel fiel y verdadero. Ese es el Señor. Y yo entiendo por los estudios que he visto, entiendo por los maestros que me han mostrado estas cosas, que Él primero viene reflejando, que Él viene venciendo para vencer, no digo venciendo para vencer el anticristo, capítulo 6, versículo 2 de Apocalipsis, sino que Él viene el Rey de Reyes, el jinete blanco, venciendo, va a venir venciendo a Israel, va a protegerlo de esta tercera guerra mundial que se desatará ahí en Israel. Armagedón va a venir venciendo a los que se levantaron en contra de Israel, y esa mancha representa que Jehová de los ejércitos luchó defendiendo en ese valle. Muchas guerras se desataron en ese valle de Josafat, ahí en el Megiddo, que es Armagedón en hebreo. ¿Qué va a pasar ahí? El Señor cuando pisa ahí dice que va a pisar el lagar y va a reventar esa uva, va a derramar sangre. Y la sangre que Él viene representada ahí son las batallas que peleó a su hijo, el rey David. Y tanta otra batalla que libró el Señor, la batalla que el Señor pelea por nosotros. Eso también representa el vestido con sangre a los sacerdotes cuando hacían los sacrificios en el altar del templo. Hermano, usted tiene que estudiar para entender. Aleluya, yo no quiero decir que soy el gran estudioso, pero se me han secado las lágrimas de tanto estudiar. Yo vengo años estudiando esto, quizás muchos pueden decir que estoy errado, yo estoy dando mi argumento bíblico. Es mi postura, usted puede creerla si quiere y si no, no. Esto es lo que yo he estudiado, el Señor me ha encomendado que lo hable. Entonces, la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida del Señor, hay 7 años de diferencia. El arrebatamiento no es algo parcial, como muchos dicen, porque en la Biblia está escrito, el arrebatamiento está avisado. Solamente que no te dice ni el día ni la hora que Él vendrá a buscarte. El arrebatamiento es una señal de la segunda venida. Aleluya. Daniel explica en la semana 70
que son 7 años. No dice media semana, ni un cuarto de semana, ni 3/4. Dice una semana. Son 7 días, o 7 semanas, o 7 días de año, o 7 semanas. 7 días, o 7 años, perdón. En el hebreo, para que representa semana de días, o semana de años, se dice Shavuot en hebreo. Aleluya. Entonces la diferencia es 7 años de por medio. Según la Biblia, el tiempo de los gentiles termina con el arrebatamiento. Yo le hablaba hace un instante cuando comencé, habrá un paréntesis que comienza cuando el Espíritu Santo viene sobre Israel. Ahí usted puede ver en el capítulo 2 de Hechos, cuando viene con un derramamiento, un Pentecostés. De ahí en adelante, la iglesia comienza a avanzar. Hay un paréntesis hasta que Cristo venga en el arrebatamiento. Tiempo para los gentiles. Usted y yo somos gentiles. ¿Qué son los gentiles? Los que eran idólatras iban detrás de palos, de cruces, de vírgenes, de estatuas, de santos, de otros dioses. Ahí donde el Señor nos rescató de esa basura, ahí nosotros hoy predicamos la palabra del Señor. Entonces, en el arrebatamiento termina el tiempo de los gentiles y comienza la última semana de Daniel, que como dije vamos a verla más a profundidad estos días. Por eso Pablo le habla a los Romanos capítulo 11, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que se termine el tiempo de los gentiles y luego todo Israel será salvo al final. Miren lo que el Señor está diciendo. El Señor le prometió salvación a Israel. Si vemos desde Apocalipsis capítulo 6 hasta el 20, usted va a ver, si estudia la palabra, que ahí no aparece la iglesia. Porque será un tiempo para Israel. La Escritura dice que el anticristo no puede manifestarse y reinar hasta que la iglesia no sea levantada. Porque la iglesia tiene poder y autoridad. Si hoy el anticristo aparece, hermano, usted tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, tiene poder y autoridad para echar fuera todo demonio y al mismo anticristo y al mismo Satanás. Usted tiene la autoridad para echarlo fuera. Si apareciera el anticristo, usted, hermano, lo echa fuera en el momento. ¿Usted cree que el diablo va a ser tonto para exponer a su hijo para que lo derroten? No es así, hermano. Entonces dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Cuando habla de iniquidad se refiere a todo un mover espiritual diabólico, de demonios y tantas cosas. Solo hay quien al presente, hoy usted, lo detiene. Hasta que él a su vez, usted, la iglesia, se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo. La palabra es clara. El inicuo es el nombre que Pablo le da al anticristo. El hombre de perdición, Juan le llama el anticristo. Creemos entonces que lo que detiene al pueblo de Dios es la iglesia. El anticristo no puede reinar con la iglesia presente, hermanos. Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de la iglesia, hermano. Aunque sea mi postura, usted está entendiendo hoy por la palabra qué pasará con la iglesia, qué pasará con Israel. Juan capítulo 14, versículo 3 dice, Jesús les dejó a su iglesia una promesa muy hermosa en la Biblia. Dice, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Notemos que aquí todavía no nos habla de venir a reinar 1000 años, sino que Cristo habla de venir a tomarnos para sí y para irnos con Él. Arrebatamiento. Los que enseñan que la iglesia pasa por la tribulación o gran tribulación, creen que subiremos a las nubes para luego regresar a la tierra para reinar 1000 años. De hecho, según la teología de ellos, nosotros nunca visitaremos el cielo. Según esa teología, nunca visitaremos el cielo. Ellos pasan por alto. Mire lo que pasan por alto. Pasan por alto el tribunal de Cristo. Pasan por alto la coronación de nosotros y la coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores, y pasan por alto la boda del Cordero, y todo eso sucederá en el cielo.
¿cómo podríamos decir que la iglesia pasará, por ejemplo, la tribulación? Estaríamos obviando el tribunal de Cristo con la coronación de la iglesia y la coronación del rey. Y si pasara toda la tribulación, estaríamos obviando también la segunda parte, que es la boda del Cordero. ¿Me va entendiendo? Entonces, si la iglesia pasa por la tribulación y gran tribulación, la iglesia conocería a los 144.000, conocería a los 2 testigos, conocería al anticristo. Mire todo lo que pasaría en la iglesia si se queda en la tribulación y gran tribulación. Muchos predican capítulo 7, 9, creo que es cuando habla lo vamos a ver estos días, cuando habla de una multitud de vestiduras blancas con palmas en sus manos. Hermano, eso no es la iglesia de hoy. Esos son los que se quedan en el arrebatamiento. Van a ser decapitados, dice la Escritura en capítulo 20, versículos 4, 5 y 6. Ahora lo vamos a ir viendo eso. Entonces ese pasaje que hablábamos recién de 2 Tesalonicenses está diciendo que Cristo, según ellos, no vendría hasta la mitad de la tribulación. Ahora, la palabra nos muestra lo contrario. Cristo nos viene a buscar para morar en las moradas celestiales, que traducido en el griego es mansiones. Así que no se preocupe si usted hoy vive en un rancho, una casita, no le alcanza para agrandar su casa, pronto nos vamos, hermanos. Vamos a vivir en mansiones celestiales que Él fue a preparar para usted y para mí. Ahora quiero explicarte un detalle respecto a la duda que muchos tienen, que este final, la palabra dice a la final trompeta, a lo que Pablo se refiere en 1 Corintios capítulo 5, 52. ¿A qué se refiere con esa final trompeta? Presta atención a esto, hermano. Algunos dicen que el arrebatamiento será al final de los 7 años, como dijimos recién. ¿Por qué? Porque Pablo dice que sonará la final trompeta, que por lo tanto muchos creen que es la última trompeta de las 7 trompetas que sonarán en el Apocalipsis. Por eso muchos dicen también que entraremos en la gran tribulación. Pero hay un problema aquí, querido hermano. Al final, la final trompeta que habló Pablo no es lo mismo que la 7ª trompeta que tocará el ángel en Apocalipsis capítulo 11. No son las mismas trompetas. Ahora les voy a explicar por qué. En realidad Juan, cuando escribió esto en el Apocalipsis, sobre las 7 trompetas, en el Apocalipsis lo escribió entre el año 35 y 45 después que Pablo. Esto habla sobre el toque final de la trompeta. Una cosa es que Pablo diga la final trompeta y otra cosa es que Juan diga la trompeta en las 7 trompetas de la ira de Dios. Ahora, cuando Pablo habla de la final trompeta, le quiero explicar una diferencia que hay. Cuando él habla de la final trompeta, ninguno de los hermanos judíos de Corinto y de Tesalónica le respondieron la carta. Él escribe una carta, eso fue una carta que escribió a los corintios y a los tesalónicos, y ninguno de ellos en la carta le preguntó: Pablo, ¿a qué te referís con la final trompeta? No les preguntaron, porque ellos eran judíos y sabían de qué se trataba, a qué se refería la final trompeta. Escuchen esto, ahora voy a dar una respuesta a esto. Creemos que la final trompeta habla de las fiestas de las trompetas, que son las que celebran los judíos en el pueblo de Israel. Una de las 7 fiestas que se festejan se llama la final trompeta o la fiesta de las trompetas. En la fiesta de las trompetas hay un día fijo donde se toca una trompeta que varía cada año, porque ahí se celebra, esa fiesta de trompetas se celebra en luna nueva, cuando la luna está oscura, la cual se le llama el día y la hora, nadie lo sabe. Quiero que entienda esto, por favor, presta atención. Esto es cuando llega, el día y la hora es cuando llega la fiesta de las trompetas. El día y la hora nadie lo sabe. Y escuche esto: luna nueva o luna oscura, para anunciar esta fiesta, el sumo sacerdote envía 2 testigos, los manda al monte a vigilar la luna, cuando es luna nueva. Cuando ellos ven el primer rayo o la primera astilla, escuche bien esto, ellos avisan al sacerdote, el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, al ver esa seña,
con un pestañazo, un abrir y cerrar de ojos, le avisa al que toca la trompeta que es el momento para hacer sonar el chofar, la trompeta. El cuerno lo hace sonar en ese momento. Hasta ahí me presta atención. Con un pestañazo, usted, fíjese, en un abrir y cerrar de ojos viene el Señor. Entonces hace sonar el shofar, la trompeta, y comienza la fiesta de las trompetas. Por eso dice en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 36, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino el Padre. O sea que ni yo ni nadie tiene idea de cuando el Señor viene, pero las señales abundan. El Señor le dijo a los discípulos, fíjense, ese templo va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra. Una de las señales que le pidieron los discípulos al Señor, fíjense que nadie los engañe. Rumores de guerra, hambre, peligro, peste, y todo eso se está cumpliendo, hermanos. Entonces, ese día escondido también era llamado el día del juicio y el día de la coronación del rey. Así será la venida del rey, como dice Pablo, sonará la última trompeta. Cuando Pablo habla de la trompeta del arrebatamiento, no se refiere a los juicios de Dios del Apocalipsis, sino a un cumplimiento de la fiesta profética, la fiesta de las trompetas, que en hebreo se llama Yom Teruah. En ella se cumple la unión del Mesías, el Señor, o Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, como lo quiera decir en castellano o en hebreo. Es la unión del pueblo de Dios con Jesús. Durante la fiesta esa, la fiesta de trompeta, se realizan diferentes toques de trompetas, escuche esto, comenzando así el Rosh Hashanah, que significa el año nuevo judío. Es el llamado, el último grito, también se llama el último grito de trompeta. O la final trompeta, que es la que estamos hablando ahora, que anuncia el final de un año para comenzar un año nuevo judío. Estoy hablando de historia judía. Yo no quiero que digan, este está judaizando, porque si yo estuviera judaizando, estaría con un traje negro, una kipá, me hubiese circuncidado, estaría guardando el sábado y tocando un cuerno. Pero quiero que entiendan esto antes de que haya crítica, porque la tenemos continuamente, pero yo estoy hablando de la fiesta que uno ha estudiado, estoy estudiando la historia del pueblo de Israel para poder darle a usted a entender qué significa esto. Entonces, el primer grito de trompeta inicia con la primera venida del Señor. Escuche esto. Hace un llamado al arrepentimiento nacional, o sea, al arrepentimiento de Israel. Siguió con un llamamiento al arrepentimiento mundial, anunciado por el cuerpo de Cristo. Nosotros los gentiles, la iglesia, continúa ese llamado a predicar la palabra de Dios. Nosotros, hasta que Cristo venga en el arrebatamiento. Y proféticamente, la final trompeta tiene que ver con el cumplimiento de la fiesta de las trompetas, que desencadena una serie de sucesos como el arrebatamiento de la iglesia, el comienzo de la tribulación y gran tribulación, el juicio de Dios al pueblo gentil, al pueblo que se queda en la tribulación, la coronación del rey, la segunda venida del Señor y el milenio. Esos son todos los sucesos que desencadenan los toques de estas trompetas. La final trompeta representa la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento del Señor. Por eso Pablo dijo, a la final trompeta. El shofar suena en tres fiestas judías. Una es en Pentecostés, que muchos la festejan, Pentecostés. El día que se recuerda que Dios bajó a hablar con el pueblo de Israel y sonó la trompeta ese día. La segunda suena la final trompeta, o la última trompeta de la que estamos hablando. Se llama así porque le pone, como le dije recién, final a un año y comienzo uno nuevo. Es la que suena en el año nuevo judío, que sonaría entre septiembre y octubre del calendario gregoriano, y en el calendario judío se dice Tishri, que cae en el medio de los 2 meses nuestros. Ahí sonaría esa trompeta. Lo puede leer en el libro de Levítico 23, capítulo 23, versículo 2. Esa es la fiesta de las trompetas. Y se proclama el año nuevo del rey, al nuevo rey judío. Anuncia el arrebatamiento, esa trompeta, la resurrección de los santos en Cristo, que hablábamos recién en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16-17, que no tiene fecha porque el día y la hora nadie lo sabe,
perdónenme que reitere porque lo voy a decir hasta el cansancio, no tiene fecha, sino que es para cumplir la profecía. El regreso del Señor a Israel es la gran trompeta y tiene lugar al final de la gran tribulación. Ahora suena en el arrebatamiento la final trompeta y en la segunda venida del Señor suena la gran trompeta. La final trompeta, arrebatamiento, y gran trompeta, segunda venida del Señor. Son dos shofares diferentes. Tiene lugar a la final. La tercera trompeta es la del perdón. Día de expiación o Yom Kippur, como le llaman en hebreo. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía expiación por Israel, se tocaba este shofar, este cuerno de carnero o trompeta, como le quiera decir, y se proclamaba el perdón de Dios a su pueblo. Hay un problema acá. El shofar son los cuernos del carnero que hará sonar el Señor en el arrebatamiento y en la segunda venida para salvación de Israel. Y la trompeta de la gran tribulación, escuche esto, las trompetas que sonarán en la gran tribulación no será tocada por el Señor, será tocada por ángeles para juicio. Usted va a escuchar que dice, y el ángel tocó, y el ángel tocó. Dos trompetas, arrebatamiento y segunda venida tocadas por el Señor y juicio de Dios tocada por ángeles. Pablo nombra esta trompeta como la última trompeta, y así cada una de las fiestas simboliza distintos momentos gloriosos de la iglesia y del pueblo judío. Este es un aviso de Dios en su palabra, hermano, y que su regreso está pronto, hermanos. Las señales van en aumento, y en el mundo se está viviendo una crisis mundial hasta que se produzca el arrebatamiento, queridos hermanos. Sonará esta trompeta y luego volveremos al final de los 7 años para reinar con Cristo Jesús en el milenio, evento que será representado por la fiesta de los tabernáculos, o también llamada Sukkot. Eso empieza luego de la segunda venida del Señor, que es el significado a la entrada de la tierra prometida. Entonces vemos también en la Biblia, si usted lo puede leer, está en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 19, cuando Jesús sube al monte Sinaí, se escucha el sonido de una bocina o trompeta que iba en aumento, sonó en extremo, dice la palabra, y Dios le respondía a Moisés con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y dice la Escritura que Jehová llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Este pasaje es uno de los toques de las trompetas. Dios descendió al monte y Moisés subió. Es una ilustración, escuche, perfecta sobre lo que sucederá en el arrebatamiento de la iglesia. La trompeta final será tocada, entonces nosotros subiremos en las nubes. Hasta aquí claro esto. Entonces quiero dejar en claro la diferencia entre la última trompeta que habló Pablo en Corintios, que es un shofar, y la trompeta de la visión de Juan. La trompeta, la séptima trompeta, es una trompeta para juicio tocada por ángeles. Ahora quiero aclarar otra cosa, hermanos. Cuando dice la Escritura en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que el Señor mismo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ese arcángel se llama Miguel. Escuche esto, el comandante de los ejércitos angelicales de guerra es Miguel. Hay que destacar algo, que hay una falsa doctrina que dicen que Miguel es Jesús. Lo he escuchado también en los adventistas, no quiero meterme tanto para no atacar a nadie, que dicen que Miguel es Jesús preencarnado. Y yo quiero refutar esto, quiero sacar esto, que es una falsa doctrina. Jesús es Jesús y el ángel Miguel es el arcángel Miguel. No hay otra. El arcángel Miguel es un mensajero, es un principal, la cual tiene autoridad sobre otros ángeles. Miguel es el protector de la nación de Israel y tendrá parte en varios sucesos que la Biblia describe. No quiero describir tanto para no extenderme, pero tendrá parte
Cuando vengan el arrebatamiento, lo que dice ahí este capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, cuando dice con voz de arcángel, se refiere a Miguel. Y también cuando vuelva en la segunda venida el Señor, capítulo 19 de Apocalipsis, en Zacarías 14 también dice, y Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, también es nombrado por Daniel, que él viene para defender a Israel. Después lo habla también Daniel capítulo 10, versículo 13, Judas versículo 9, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Entonces, yo quiero decirte, mira, el arcángel no es Jesús. Miguel en hebreo es Mijael, que significa quien como Dios. Ese es el nombre del arcángel Miguel. Y el nombre en hebreo de Jesús es Yeshua. Jesús el Mesías es Yeshua HaMashiach. Son dos cosas diferentes. Ahora Salmos capítulo 2, versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, a Jesús. Yo te engendré hoy. 8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Cuando habla de la segunda venida del Señor en el milenio, pídeme y te daré por herencia a las naciones, porque reinarás sobre toda la tierra y como posesión tuya todos los confines de la tierra. El mismo Dios dice a su Hijo, a mi Hijo, estas palabras se cumplirán en la segunda venida del Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 3 al 5, dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que aquellos, el Señor. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será a mí hijo. No se estaba refiriendo a Miguel. Él estaba hablando de Jesús, Yeshua. Por último, en el tiempo antiguo, hermano, ya para ir finalizando, si un hombre rico deseaba dejar una escritura, o sea, su voluntad, para que después de muerto esta persona, o incluso hacer un testamento oficial sobre una propiedad a alguien, él buscaba 7 testigos. Escuche bien esto. Buscaba 7 testigos que se pusieran la marca de su anillo con wax en cada anillo, y así el libro o el rollo quedaba sellado hasta el momento oportuno que tenga que abrirse. Ahora bien, para abrir ese libro, escuche bien esto, tenían que estar presentes los 7 testigos o los hijos respectivos de este hombre con los anillos en sus manos en caso de que hubieran muerto los testigos originales. Quiero redondear esto, escuche bien esto. Entonces, los testigos presentes, la persona encargada podía abrir el libro en presencia de los testigos. O sea, escuche que el capítulo 5 de Apocalipsis habla de un rollo, un libro con 7 sellos. Ahora viene el secreto, es un secreto hermoso. Es por esto que en las 7 iglesias en el Apocalipsis hay 7 pastores, a lo que le llama el ángel, habla de los pastores, que habla de las 4 cartas enviadas a la iglesia del Apocalipsis. Para que el Cordero tenga que abrir esos 7 sellos, la iglesia tiene que estar en el cielo como testigo presencial. Es por esto que el libro no se abre hasta que Juan ve la puerta abierta en el cielo y escucha la voz que dice, ven y sube y te mostraré. Él está representando el arrebatamiento de la iglesia. Amigos, luego de que la iglesia sea llevada al cielo, recién comenzará a abrirse los 7 sellos, no antes. Escudriñe el Apocalipsis, escudriñe la palabra. En forma paralela vaya abriendo lo que hemos estado leyendo, Corintios, Tesalonicenses. Léalo. De hecho, Apocalipsis capítulo del 1 al 3, Jesús envía un mensajero a las 7 iglesias de Asia, que simbolizan las distintas épocas de la iglesia a través de estos 2000 años. Las iglesias del Apocalipsis representan las iglesias de todo este tiempo.
Y ya en el capítulo 4 de Apocalipsis comienza entonces la revelación de los eventos que vienen consecutivos de la tribulación y gran tribulación aquí en la tierra. Pero da inicio a esa visión de un llamado de Dios del cielo. El inicio comienza con un llamado de Dios a Juan: sube acá. Por esto creemos que el arrebatamiento de la iglesia será antes de esos 7 años y de todos estos eventos de persecución, de martirio y de juicio a las naciones y trato de Dios con Israel. Son 7 años de tribulación para la tierra. La iglesia no puede estar presente. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina bíblica, hermano, y pudiera suceder en cualquier momento. El Señor viene pronto, las profecías están alineándose. Y quiero dejarte este mensaje, Mateo 24, 32 al 34. De la higuera aprended, dice la palabra. Aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean estas cosas, a usted y a mí, conoced que está cerca a las puertas. Escuche bien, está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. ¿A quién se refiere el Señor con la higuera? A Israel. La higuera reverdeció el 14 de mayo de 1948. Israel volvió a ser nación en ese año. 14 de mayo de 1948, la bandera de David, del rey David, es levantada en medio de las naciones. Ahí vuelve a ser Estado. ¿Qué pasó con eso? Fue restaurada Israel políticamente, y el verano, que es Cristo Jesús, está por venir, está a las puertas. ¿Qué quiere decir? De la parábola aprender. Esta generación, usted y yo, no pasará. ¿Por qué dice esta generación? Si usted ve Salmo 90:10, una generación son 70 años, los más robustos llegan a los 80 y ahí volamos. ¿Cuántos años pasaron ya de que reverdeció la higuera? Cuente del año 1948 hasta ahora. Ya pasaron casi 73 años. Una generación son 70. ¿Qué quiere decir esto? La higuera reverdeció y el verano está cerca. Usted y yo, esta generación, no pasará hasta que esto acontezca. ¿Qué acontece? El verano viene. El verano está cerca. Amén. Aleluya. El verano está cerca. Así que animémonos, hermanos, con esta palabra unos a otros. Para aquellos que piensan de manera diferente a lo que estoy diciendo, yo quiero decir una cosa. Esto no es para discrepar, para traer división al pueblo de Dios, sino que es necesario tener madurez, hermano, en lo que vamos a hablar para no causar problemas cuando usamos estos temas. No es un tema para enemistarnos, querido hermano. No vamos a llamar apóstata a aquel que predica algo que no coincide conmigo, o yo decirle a un hermano, vos sos un falso profeta, vos no sos un predicador del Señor, a quien sea, hermano. Cualquier hermano de la fe puede equivocarse, pero es necesario estudiar, y nos hemos puesto a estudiar años estudiando esto, amén, y compartimos lo que el Señor nos habla en su palabra. Necesitamos interpretar para que usted y yo entendamos esto. Debemos escudriñar esto, hermano. Pero mientras tanto es importante permanecer firmes en el Señor, estar listos para cuando Él venga, y Él viene pronto. Padre, en el nombre de Jesús, repite conmigo, en esta hora gracias te doy por este tema, por esta palabra que ha sido de bendición para mi vida, me has hecho entender el propósito de este mensaje de arrebatamiento. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor, me arrepiento de todo corazón y lo confieso con mi boca, te acepto en mi vida, entra, yo te estoy llamando a que entres en mi corazón, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida para salvación, para predicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Úsame, haz un milagro en mi vida, en mi familia, trae salvación a mi vida, úsame para predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, porque hoy me siento parte de tu familia espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén.